Bueno, el día de hoy les voy a explicar en qué consisten las rutas metabólicas. Pero para iniciar, antes daré una pequeña introducción para entender un poquito al respecto de en qué consiste o cómo es que llegamos a la importancia de las rutas metabólicas. Todo inicia a partir de que nosotros como seres vivos necesitamos de energía para vivir. ¿Dónde vamos a conseguir esa energía? A través de lo que son los alimentos. Podemos clasificar los alimentos en moléculas orgánicas, por decirlo así, que están divididas en tres partes, que son carbohidratos, proteínas y lípidos. Cualquier alimento que nosotros lleguemos a consumir, podemos checar, ahora sí que en su tabla nutricional, podremos ver que siempre van a tener estas tres moléculas, a veces en mayor o en menor medida. Ahora, supongamos de ejemplo tenemos a este individuo, importante señalar que este individuo es sano, no tiene ninguna patología por el cual pueda afectar a lo que con respecto a las rutas metabólicas, ¿ok? Entonces, importante también señalar que todo esto es metabolismo. Todo el tema va enfocado en metabolismo para poder explicar bien lo que son las rutas metabólicas. Ok, no nos perdemos. Continuemos con la parte del ejemplo. Supongamos que este individuo sano consume, en este ejemplo, una pizza, ¿no? Una rebanada de pizza. Ok, ¿qué va a pasar con esa rebanada? Va a pasar por todo un proceso digestivo en el cual el cuerpo, ahora sí que poder decirlo así como maravillosamente, el cuerpo no, lo que nosotros lleguemos a consumir no lo avienta sin nada más porque sí, sino pasa por todo un proceso bastante ordenado para poder proporcionarnos energía. Ahora, ¿qué sucede cuando, por ejemplo, nosotros consumimos esa rebanada de pizza? El cuerpo lo va a empezar a dividir o a clasificar más bien en tres partes, lo que son las proteínas para pasarse a aminoácidos y continuar una ruta metabólica para al final convertirse en acetilcoenzima A y así dar inicio a lo que es el piruvato y así iniciar el ciclo de Krebs, pero no nos adelantemos. Ok, quedamos que estas moléculas de proteína de la pizza que llega a tener van a pasar por una ruta distinta a la que, por ejemplo, de las moléculas de los polisacáridos. Aquí en la de los polisacáridos, quizá habremos ya escuchado del proceso de la glucólisis, el cual inicia a partir de una molécula de la glucosa, que ahorita lo explicaremos, pero antes también señalar que estas rutas también están entre estas rutas también están los lípidos. Los lípidos también hacen este proceso a partir del glicerol para poder comenzar esta ruta metabólica. Estas tres rutas, el final o su objetivo, recordemos, es hacer todo este proceso químico metabólico para poder convertir todo en acetilcoenzima A y así dar inicio, junto con el piruvato, a el ciclo de Krebs. Bueno, ahora una vez explicado ya más o menos un poquito a detalle en qué consisten las rutas metabólicas, daremos inicio a la explicación de la primera ruta. Hablaremos de los polisacáridos, la cual su ruta es la glucólisis, en la cual voy a explicar en otra hoja. De acuerdo. En esta hoja tengo más a detalle todo este proceso de la glucólisis que inicia a partir de la molécula de la glucosa. Recordemos, este proceso este es uno de los procesos este es el proceso de los polisacáridos para poder hacer, para poder proporcionarnos energía. Ahora, iniciemos. Ya que esto sí es un poco más detallado, sí es importante pues prestar atención, ¿no? Ok, todo empieza a partir de lo que es la molécula de la glucosa. Aquí va a pasar a glucosa 6-fosfato eh, por la enzima hexoquinasa. Esto es un proceso de fosforilización. Ahora, ¿por qué pasa de glucosa a glucosa 6-fosfato? La glucosa no puede seguir su proceso de la glucólisis si no se pasa a glucosa 6-fosfato. Eso es un detalle bastante importante. De la glucosa 6-fosfato va a pasar a la fructosa 6-fosfato
por la acción de la glucosa 6-pilomerasa. De ahí va a pasar a la fructosa 1,6-bifosfato a través de, aquí se va a catalizar por la enzima fructosa 1,6-bifosfato aldolasa. Ahora, aquí va a pasar una ruptura donde va a estar en dehidroacetona y glicerideido 3-fosfato. Aquí importante también señalar que la dehidroxiacetona no puede avanzar en el proceso de la glucólisis, requiere pasarse el gliceraldehído 3-fosfato. ¿Cómo se va a pasar? A partir de la enzima triosa fosfoisomerasa. De ahí ya va a poder continuar este proceso y de gliceraldehído 3-fosfato va a pasar a glicerato 1,3-bifosfato. Aquí se pasó, esta acción es mediante la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Aquí va a pasar a glicerato 3-fosfato a partir de, se va a catalizar a partir de la fosfoglicerato quinasa. Y aquí ya casi acabamos. De aquí, del glicerato 3-fosfato va a pasar al glicerato 2-fosfato a partir de la enzima enolasa. Y después va a pasar a fosfonolpiruvato a partir de la enzima piruvato quinasa. De ahí ya se va a convertir en lo que es, por la enzima piruvato quinasa, en piruvato. Y todo este proceso de la glicólisis nos va a dar como resultado un beneficio neto de 2-NADH, 2-ATP y 2-piruvato. Ahora, ¿qué sucede a partir de que tenemos esos piruvato? Sucede que, como comentaba, este piruvato al final se puede alcanzar a partir de estas tres rutas. Pero en este caso estamos en lo que es en la ruta de los polisacáridos, donde hubo el proceso de la glucólisis para conseguir este piruvato. Pero recordemos que estas tres rutas metabólicas, su función al final es todo este proceso de reacciones químicas metabólicas. Su objetivo, como comentaba, es llegar a este piruvato. Y como comentaba con el acetilcoenzima A, ellas ambas van van a ayudar para poder empezar lo que es el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs, este proceso nos ayuda a toda la parte de conseguir energía, conseguir ATP. Ahora, ¿cómo es que inicia lo que es el ciclo de Krebs a partir del piruvato? Sucede que el piruvato, junto con el acetilcoenzima A, el piruvato va a pasar a acetilcoenzima A partir de lo que es el piruvato de la enzima piruvato deshidrogenasa. Ahora, una vez convertido en acetilcoenzima A, el acetilcoenzima A contiene dos carbonos. Estos dos carbonos, junto con el oxalacetato, que tiene dos carbonos, se van a juntar y van a dar al citrato. El citrato contiene 6 carbonos, por eso es que gracias al acetilcoenzima A con 2 carbonos y el oxalacetato con 4 carbonos, da inicio al ciclo de Krebs a partir del citrato. Una vez conseguido el citrato, va a pasar a cis-aconitato. Igual, aquí continúa con lo que son 6 carbonos. De ahí va a pasar al de isoacetrato. Aquí todavía contiene los 6 carbonos. Los procesos que ayudan a lo que es la parte de a la reacción, a la acción, los explicaré un poco más tarde. De lo que sigue, de isoacetrato va a pasar a lo que es a la alfa-cetoglutarato. Aquí importante señalar que no sé si recordemos que teníamos 6 carbonos. Esos 6 carbonos, uno de ellos se va a eliminar para dar a la alfa-cetoglutarato. Ese carbono perdido se va a convertir en NDH. Importante tener eso en cuenta. Ahora, de aquí vamos a pasar a lo que es el succinilcoenzima A. Aquí ya tenemos 4 carbonos, se va a perder uno también nuevamente para dar nuevamente a otro NADH. Entonces, aquí ya nos quedamos con 4 carbonos.
de aquí de succinil va a pasar a succinato y de succinato va a pasar a fumarato y de fumarato aquí se va a convertir una molécula de fumarato se va a convertir en FAT y de fumarato va a tomar una molécula de agua para poder llegar a malato y de malato va a tomar y de malato junto con la molécula de NADH, del NADH va a pasar a lo que es nuevamente el oxalacetato y aquí nuevamente el acetilcoenzima va a hacer equipo, por decirlo así, con el oxalacetato para dar inicio de nuevo al citrato y así comenzar nuevamente con lo que es el ciclo de Krebs. Ahora, importante señalar, todas estas moléculas pueden lograr pasar de, por ejemplo, de citrato a cis-aconitato gracias a estas partes que están subrayadas que se conocen como estas enzimas logran pasar a partir de ahora sí que estas partes subrayadas que son enzimas, estas reacciones, por ejemplo, de lo que es el oxalacetato para poder llegar a citrato, como comentaba de los carbonos, esta reacción que sucede es gracias a la citratosintasa, de citrato a cis-aconitato es gracias a la reacción aconitasa, igual de lo que es del cis-aconitato a de-isoaciatrato es gracias a la reacción también de aconitasa, de isoaciatrato a alfa-cetoglutarato es gracias a la enzima isoatrato deshidrogenasa, de alfa-cetoglutarato a succinilcoenzima A es gracias a la enzima cetoglutarato deshidrogenasa, de succinilcoenzima A a succinato es gracias a la reacción de succinilcoenzima A sintetasa, de succinato a lo que es fumarato es gracias a la succinato deshidrogenasa y de fumarato a malato es gracias a la reacción de fumarasa. Entonces todo esto es un conjunto de, no hay que olvidarlo. Entonces así es como podríamos decir que se desarrolla lo que es el ciclo de Krebs.